Bienvenidos una vez a su canal favorito, donde la pasiu superíndice 3N turca y los salseos de las telenovelas son nuestro pan de cada día. Espero que tu copyright N todos genial, con cafecito en mano listos para un nuevo chismecito que du copyright genme decirles des tu que arde. Hoy vamos a hablar de una pareja que sigue dando de copyright hablar a pesar del tiempo y la distancia, Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright, hace rato que no los vemos juntos en pantalla, pero la química que irradiaban, las especulaciones sobre su relación superíndice 3N fuera del set, todo eso sigue generando un interu copyright ese impresionante. Y hoy vamos a analizar un poquito ese a fondo esas dinamicas, porque según lo que hemos visto y escuchado, parece que los celos, esa cosita que a veces nos juega malas pasadas, podrían haber sido un factor importante en su historia. A su es. Rense porque hoy vamos a hablar de celos, de Can Yaman, de Demet y de CU superíndice 3 todo esto se entremezcla para crear una historia digna de una telenovela. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en ese botoncito rojo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo turco y du copyright. Janos un comentario para saber qué copyright piensas de todo esto. Recuerda que tu opinión superíndice 3N es súper importante para nosotros. Ahora vamos al grano. Como sabemos, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir durante las grabaciones de Erkenci Quay fue un verdadero fenu superíndice 3 meno. La química que desprendió en sus personajes, Candibit y Sanemain, era tan palpable que traspasaba la pantalla. Y claro, esto alimentó superíndice 3 durante meses, aún más menos os diru a yo, rumores de un romance en la vida real. Rumores que por cierto nunca fueron confirmados al 100%, pero que todos, en el fondo, queríamos que fueran verdad. Era esa fantasía colectiva, esa necesidad de creer en el cuento de hadas, que los actores principales de nuestras telenovelas favoritas se enamoren en la vida real. Y con Can y Demet, la ilusión superíndice 3N era tan fuerte, la conexión superíndice 3N tan evidente que era casi imposible no sucumbir a ella. Pero ese ayu de la pura especulación superíndice 3N romántica, lo que se evidenciaba, y esto es algo que hemos visto en entrevistas, en vídeos de True SDCU Maras, y hasta en comentarios de personas cercanas a la producción superíndice 3N, es una dinámica muy intensa entre ambos. Una dinámica que a veces, pareco a rozar la tensión superíndice 3N. Y aquí es donde entran en juego los celos. Esa tensión superíndice 3N, mis amores, no siempre tiene que ser negativa. A veces es simplemente el resultado de dos personas apasionadas, comprometidas con su trabajo, que chocan en sus formas de ser y de hacer. Pero también copyright N, seamos realistas, puede ser un indicio de algo ese profundo, de sentimientos que no se expresan abiertamente, de inseguridades que afloran en el ambiente de trabajo. A ver, seamos honestos, cuando trabajas tan cerca de alguien, interpretando personajes que se aman con locura, es inevitable que surjan sentimientos, aunque sea a nivel inconsciente. Y cuando hay sentimientos, aunque sean más menositos, los celos pueden aparecer como una sombra acechando en la oscuridad. Es esa vocecita que te susurra al oído, ¿y si le gusta a otra persona? ¿Y si es mejor actor / actriz que yo? ¿Y si me reemplazan? Y esa vocecita, mis amores, puede ser muy poderosa. Ahora, no estoy diciendo que Can y Demet estuvieran perdidamente enamorados el uno del otro, ni que tuvieran una relación superíndice 3N tu superíndice 3 psica llena de celos enfermizos. No, nada de eso. Pero creo que dada la intensidad de su trabajo y la presión superíndice 3N medio tica a la que estaban sometidos, los celos, en más menos as dosis, podrían haber sido un factor presente en su interacción superíndice 3N. Una pizca de celos acu, una pizca de celos ayu que se sumaron al CU superíndice 3 del explosivo que era su relación superíndice 3N laboral. Pero, ¿a copyright me refiero exactamente con esto? Bueno, por un lado, tenemos la atención superíndice 3N medio tica. Ambos eran superíndice 3 benes, guapos, exitosos y protagonizaban una de las series populares del momento. Esto significaba que estaban constantemente en el ojo público, siendo fotografiados, entrevistados, y con cada movimiento analizado al milímetro. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era diseccionada y convertida en titular de revista. Imagunense la presión superíndice 3N.
Esta presión superíndice 3n constante inevitablemente generaba rumores. Rumores sobre sus vidas sentimentales, sobre sus proyectos futuros, y por supuesto sobre su relación superíndice 3n. Y esos rumores a veces podían ser un poco incu superíndice 3 modos. Por ejemplo, si salió a una foto de Demet con otro actor, o si se vinculaba a Khan con alguna otra celebridad, esto podía generar celos, no necesariamente románticos, sino profesionales. Celos de la atención superíndice 3n, del protagonismo, de la posibilidad de que el otro brillara ese. Era esa competencia sana, pero a la vez implacable, que existe en el mundo del espectáculo. Si ella estuvo en la portada de todas las revistas, ¿du superíndice 3 de quedo yo? Por otro lado, tenemos la intensidad del trabajo. Las grabaciones de una telenovela como Erkenci Quay son extenuantes. Horas y horas de trabajo presión superíndice 3n para cumplir con los plazos, la necesidad de mantener la energía y la química en pantalla. En ese contexto es fácil que surjan roces, que se magnifiquen más menos as diferencias, y que los celos, otra vez, hagan acto de presencia. El cansancio, el copyright la falta de sueu más menos o, todo eso puede exacerbar los sentimientos y hacer que uno sea susceptible a los celos. Imaginen, por ejemplo, una escena particularmente difícil. Una escena de besos, una escena de pelea, una escena que requiere mucha emoción superíndice 3n. Si uno de los dos siente que el otro no estuvo dando lo mejor de su, o que estuvo recibiendo ese atención superíndice 3n del director, o que estuvo siendo elogiado mientras que el otro pasa desapercibido, esto puede generar celos. Celos de la interpretación superíndice 3n, del talento, del reconocimiento. Yo me estoy dejando la piel en esta escena y au con diéresis copyright L/diagonal, ella le sale todo a la primera. Y luego, el factor de la personalidad. Can Yaman, como sabemos, tiene una personalidad fuerte, arrolladora, a veces un poco impulsiva. Demet Özdemir, por su parte, es una mujer con carácter independiente que no se deja pisotear por nadie. Entonces, cuando dos personalidades tan fuertes chocan, es inevitable que haya fricciones. Y esas fricciones, a veces, pueden estar alimentadas por los celos. Dos leones en la misma jaula, compitiendo por el territorio. Khan, por ejemplo, es conocido por ser muy perfeccionista, por exigir mucho a sus compau más menos eros de trabajo. Kizu vese en algún momento sintió superíndice 3 que Demet no estaba dando el 100%, o que no se tomaba las cosas tan en serio como u con diéresis copyright L. Y esto pudo haber generado celos de la dedicación superíndice 3n, del compromiso. Si yo me esfuerzo al máximo, tú también copyright n deberías hacerlo. Demet, por su parte, es una mujer muy segura de sí misma, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de expresarlo. Kizu en algún momento sintió superíndice 3 que Khan estaba tratando de eclipsarla, o que se estaba apropiando del protagonismo. Y esto pudo haber generado celos del poder, de la influencia. Yo también copyright n tengo talento y merezco mi espacio. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en lo que hemos visto y escuchado a lo largo de los aún más menos os. No tenemos pruebas concretas de que Khan y Demet hayan sentido celos el uno del otro. Pero creo que es una posibilidad plausible, dada la intensidad de su relación superíndice 3n y las circunstancias en las que trabajaron. Y a fin de cuentas, mis amores, ¿quién no ha sentido celos alguna vez? Es una emoción superíndice 3n humana, universal, que todos experimentamos en mayor o menor medida. Además de ese, hay un detalle que no podemos pasar por alto, las relaciones anteriores de ambos. Antes de Erkenci Quay tanto Khan como Demet tuvieron relaciones sentimentales que terminaron de manera abrupta y, en algunos casos, rodeadas de polu copyright mica. Estas experiencias inevitablemente dejan una huella en la forma en que uno se relaciona con los de y pueden hacer que uno sea propenso a sentir celos. Las cicatrices del pasado, mis amores, a veces tardan en sanar. Khan, por ejemplo, tuvo una relación superíndice 3n muy mediática con la presentadora italiana Diletta Leotta. Una relación superíndice 3n que al parecer, terminó superíndice 3 de forma repentina y que generó superíndice 3 muchos rumores sobre infidelidades y celos. Es posible que esta experiencia haya hecho que Khan sea celoso en sus relaciones posteriores, o que al menos, sea consciente de la posibilidad de ser engau más menos hado. No quiero que me vuelva a pasar lo mismo.
Demet, por su parte, también Copyright N ha tenido relaciones sentimentales que han terminado de forma abrupta y que han estado rodeadas de polu Copyright Mika. Por ejemplo, su relación superíndice 3N con el actor seu párrafo Kinud Demir, que terminó superíndice 3 poco después Copyright S de que comenzara el rodaje de asterisco Erkenci Quay asterisco. Es posible que esta experiencia haya hecho que Demet sea muy S cautelosa en sus relaciones posteriores, o que sea muy S propensa a sentir celos si siente que su pareja no le es tú, dando la atención superíndice 3N que merece. No voy a permitir que me hagan sentir insegura otra vez. Y no olvidemos, mis amores, el poder de las redes sociales. En la era digital, cada like, cada comentario, cada seguidor puede ser interpretado como una amenaza. Si Khan le daba me gusta a la foto de otra actriz, o si Demet recibía un comentario halagador de otro actor, esto podía generar inseguridades y, por supuesto, celos. Las redes sociales, que a veces nos acercan, también Copyright N pueden ser una fuente de conflictos y malentendidos. En definitiva, creo que los celos, en mayor o menor medida, pudieron haber sido un factor presente en la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Un factor que, junto con la presión superíndice 3N medio tica, la intensidad del trabajo y las diferencias de personalidad, pudo haber contribuido a crear esa dinámica tan intensa y compleja que vimos en pantalla. Una dinámica que nos mantuvo enganchados a asterisco Erkenci Quay asterisco y que sigue generando debate hasta el día de hoy. Y por supuesto todo esto aún más menos ade a la leyenda de Khan y Demet, una pareja que sigue fascinando a sus fans aún más menos os después Copyright S de que terminara asterisco Erkenci Quay asterisco. Una pareja que a pesar de todo, sigue generando pasión superíndice 3N, controversia y por Q Copyright no, un poquito de celos entre sus seguidores. Porque seamos honestos, a todos nos gusta un buen salseo, una buena historia de amor con sus altibajos, sus secretos y sus intrigas. Y la historia de Khan y Demet, mis amores, tiene todos los ingredientes para mantenernos entretenidos durante mucho tiempo. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la posible influencia de los celos en la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de la presión superíndice 3N medio tica, de la intensidad del trabajo, de las diferencias de personalidad y de las experiencias sentimentales previas de ambos. Todo esto creo pudo haber contribuido a crear una dinámica compleja y fascinante. Una dinámica que Q Copyright N sabe podrá resurgir en el futuro. Nunca digas nunca, mis amores. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y el papel que juegan los celos en ellas. Porque al final los celos son simplemente un reflejo de nuestras inseguridades, de nuestros miedos y de nuestro deseo de ser amados y valorados. Ahora me gustaría saber qué Copyright piensan ustedes. ¿Creen que los celos pudieron haber sido un factor importante en la relación superíndice 3N entre Khan y Demet? ¿O creen que todo es pura especulación superíndice 3N? Du Copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber si estuvieron de acuerdo con mi teoría o si tienen una visión superíndice 3N diferente. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 el vídeo, du Copyright gemme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo turco. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias y hasta la superíndice 3 Sima. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Los quiero. Besitos. Y recuerden, la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas.